texto que hemos usado como para dibujar nuestro bosquejo, la autopista por la que hemos avanzado, es el bosquejo que nos propone el escritor de Hebreos. Allí en el capítulo 6, del 1 al 3, dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando, o sea, yo necesito tener claros los rudimentos para seguir avanzando hacia la madurez, hacia la perfección. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Y dijimos que esas dos primeras afirmaciones tienen que ver con las experiencias primeras de nuestra fe. Por eso nos ocupamos durante casi 2 meses de mirar esas experiencias primeras, y nos centramos en 2 de ellas: salvación y nuevo nacimiento. Entonces, ahora vamos al segundo grupo que menciona ahí, que son, dice el versículo 2, de la doctrina de bautismos y de imposición de manos. Y la idea aquí con esta expresión es que habla de las ceremonias que simbolizan nuestra transformación. Menciona la doctrina de bautismos y de imposición de manos. Y el tercer grupo tiene que ver con la expectativa del futuro, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Entonces vamos a centrarnos ahora en este segundo grupo, ese grupo que hemos llamado ceremonias que simbolizan nuestra transformación, ese cambio que se evidencia en la nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, y que, reitero, el escritor de Hebreos menciona de la doctrina de bautismos y de imposición de manos, ¿no? Entonces, estamos hablando de nuestra fe. Tiene una serie de elementos simbólicos, y bueno, particularmente que tenemos un nombre con que acuñamos esas cosas que son claves, que es los elementos sacramentales o los sacramentos de nuestra fe. Y particularmente dentro de la fe cristiana tenemos 2 de ellos, y vamos a hablar más adelante hoy vamos a comenzar a hablar de uno de ellos y más adelante del otro, y tiene que ver con el bautismo y la comunión, o el bautismo y la Santa Cena, como se conoce en forma más tradicional en medio de nosotros. Y llama la atención que la mención que hace el escritor de Hebreos de la doctrina de bautismo y de imposición de manos, o sea, esas ceremonias, la palabra bautismos no dice la doctrina del bautismo. Nota el detalle, dice doctrina de bautismos. Y lo que uno entiende, recuerda que esta carta va dirigida a hebreos, ¿no? La idea es que dentro del pueblo judío, o dentro de la práctica del judaísmo, hay una serie de bautismos, de lavamientos, de purificación. Y es quizás por eso el autor está usando esa expresión en plural, ¿no? Entonces hay varios bautismos dentro de el sistema religioso judío. Y es lo que vamos a tratar de ver en la fe cristiana. ¿Cuáles son esas ceremonias, o mejor dicho, esos elementos simbólicos que representan algunas verdades espirituales fundamentales que debemos tener claras? Es más, desde el inicio mismo de la iglesia, la iglesia comienza a entrar como en una especie de revisión, y vamos a meternos ya de lleno en el tema del bautismo, que es la primera de esas ceremonias que vamos a observar. Cuando Pablo llega a Éfeso, allá en Hechos capítulo 19, y simplemente voy a hacer la cita de este texto, lo vamos a mirar más adelante, pero allá en el capítulo 19, verso 3, él les pregunta el apóstol Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nota, hasta ahora está comenzando la iglesia y ya hay la connotación de más de un bautismo. Y particularmente la referencia que ellos tienen es el de Juan el Bautista, ¿no? Entonces Pablo les pregunta: bueno, ¿y ustedes fueron bautizados? Dice: no, en el de Juan, no conocemos otro. No, entonces ahora son bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y es por eso que, vuelvo y repito, es probablemente esa la razón por la cual el escritor de Hebreos, cuando habla de esto, menciona la palabra bautismos. Yo alrededor del bautismo debo alcanzar claridad sobre lo que esto significa para la fe cristiana y tener una, por lo menos un acercamiento a la escritura en torno a esto. Entonces, en este espacio de estudio vamos a hablar del bautismo. Esa práctica sacramental que ha generado controversia y sobre todo, mire, ¿qué elementos son controversiales alrededor del bautismo? Por ejemplo, cómo hacerlo, la forma como se hace. Algunos dicen que el bautismo debe ser simplemente por inmersión, otros por aspersión, otros hasta algunos hablan de infusión. Bueno, tantas cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes pueden participar de él? Es otro elemento controversial, ¿no? No, que una persona que no es casada no puede, que una persona que es divorciada, que en ciertos círculos cristianos evangélicos hay el debate de quiénes pueden participar del bautismo. Otro es, por ejemplo, quién puede oficiarlo. Tiene que ser un pastor reconocido, un tipo con cierta autoridad de la iglesia, o cualquier cristiano puede oficiar un bautismo, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones, de requisitos? Hay iglesias que tienen requisitos, que tienen clases, que tienen cursos, que tienen una serie de cosas, ¿no? Entonces, todos estos elementos alrededor del bautismo tienen ese elemento como de debate, de controversia. Y hay una controversia un poquito más reciente en torno al bautismo, y es si realmente es válida esta práctica o no. La práctica como tal, ¿es válida o no? O simplemente es la mención de algo que debe ocurrir espiritualmente en nosotros y punto. Entonces, como en otras ocasiones, quiero intentar hacer un ejercicio de teología bíblica y no llegar a conclusiones dogmáticas, sino generar una mentalidad de reflexión, que usted se sienta desafiado a estudiar más del tema yendo a la escritura. Pero en esta primera charla yo necesito colocar como una serie de antecedentes por eso le digo, casi siempre las primeras charlas de la serie son como aburridoras. Ya después usted se acostumbra, entonces por eso lo hacemos así, ¿no? Entonces necesitamos colocar, repito, unos antecedentes para que usted tenga claro algunas cosas para luego meternos de lleno en los pasajes que hablan específicamente acerca del bautismo. Como en el caso de la salvación y el nuevo nacimiento, la primera cosa que quiero invitarte a mirar es los antecedentes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Qué antecedentes del bautismo tenemos en el Antiguo Testamento? Porque es clave tratar de encontrar los tipos que hay en el Antiguo Testamento, porque los tipos son sombra de la realidad que luego es revelada en el Nuevo Testamento. Entonces, escucha esto. El primer detalle que vale la pena mencionar es que el vocablo bautismo o bautizar no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra como tal no aparece en el Antiguo Testamento. No hay una sola mención de esta expresión en el Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que el Nuevo Testamento señala algunos eventos del Antiguo Testamento y los identifica como tipo de bautismo. Esto es bien interesante. Repito, en el Antiguo Testamento no hay ninguna mención que se diga y aquí fue bautizado tal persona. No. Pero el Nuevo Testamento, cuando habla de bautismo, dice tal práctica del Antiguo Testamento es tipo de lo que hoy conocemos como el bautismo. Y voy a mencionarte un par de textos sobre esto. Por ejemplo, Primera de Corintios 10, del 1 al 4, el apóstol Pablo menciona, este es un texto bastante interesante de cómo Pablo hace toda una relación de tipos a realidad. Tipos a realidad. El capítulo 10 es fascinante en ese. Si tú quieres
profundizar un poquito en ese detalle hermenéutico de cómo identificar los tipos del Antiguo Testamento y traerlos al Nuevo, el capítulo 10 es claro en esto. Nota el versículo, capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y escuche, verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma espiritual, y todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Nota, es espectacular. Pablo, lógicamente Pablo con autoridad revelada, ¿cierto? Dice, vea, sin rodeos, dice, a la roca era Cristo. Punto. Por eso hoy hacemos esa afirmación sin ningún filtro hermenéutico, porque el mismo Pablo desde la palabra revelada, repito, hace esa transición. Pero mira las anteriores. Dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El pueblo estuvo bajo la nube, recuerda la nube en el desierto que los cubría de día. Y todos pasaron por... Y lo llamativo es que en el verso 2 dice el apóstol Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, hay dos eventos. El paso del Mar Rojo, ese evento donde las aguas se abren y el pueblo pasa, ese evento es tipo del bautismo. Sin que el Antiguo Testamento lo mencione. Pablo lo está señalando desde acá, ¿no? Entonces, él menciona que el paso del Mar Rojo es un bautismo. Es un bautismo. Pero el hecho de que el pueblo estuviese todo el tiempo bajo la nube esa que se movía y el pueblo se movía, se paraba y el pueblo se paraba, que el pueblo estuviera todo el tiempo bajo la nube, esta también es una figura, una sombra del bautismo cristiano. Ahora, ¿qué me llama la atención aquí? Y solo lo dejo ahí, creo que lo voy a mencionar más adelante en esta charla. Y espero que en las próximas semanas lo retomemos. Pero me llama la atención que de esas dos figuras que cita Pablo aquí, en 1 Corintios 10, la una está asociada con el agua, la otra no. ¿Sí? Ahora menciona también el maná y el beber el agua de la roca, que pueden ser dos figuras asociadas a la Santa Cena, a la comunión. Pero estamos en el bautismo. Las dos que menciona del bautismo habla de el cruce del Mar Rojo, agua, pero estar debajo de qué, de una nube, ¿cierto? Bueno, algunos dirán, bueno, pero una nube es agua evaporada, ¿no? Sí, pero esa no es la idea aquí, es que están debajo de, cubiertos por, ¿no? Pero tenga eso ahí en mente. Hay un tipo en el Antiguo Testamento que está asociado con el agua, pero otro que está asociado con estar debajo de, ¿sí? Pero otra de las menciones que el Nuevo Testamento hace del bautismo, señalando un evento del Antiguo Testamento, vienen por cuenta de Pedro y está asociada con Noé y el diluvio. Ahí en Primera de Pedro capítulo 3, a la altura del verso 18, este texto es bien interesante, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, él en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un texto un poquito de esos textos como raros, ¿no? Que tienen algo que tienen la mención de algo que no se desarrolla tanto en la escritura. Dice, él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué ocurre en este texto? Pedro parece mostrarnos el diluvio como un bautismo por medio del cual 8 personas se salvaron, pero el resto de la humanidad fue condenada. Qué interesante, ¿no? Porque incluso dice, fueron salvas por agua, que realmente es la forma como lo expresa. Ellas fueron salvas por el arca. El agua fue el juicio de Dios para el resto de la humanidad. Pero luego dice, nota por favor, el texto clave es el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva por la resurrección de Jesucristo. Escucha, Pedro, después de mencionar lo de Noé, dice, el bautismo de ahora, el que corresponde a la realidad actual, ese sí salva. El de los tiempos de Noé condenó, pero este salva. Escúchame, sin embargo aclara que no es por el agua, sino por qué, por la resurrección de Jesucristo. Dicho de otra forma, y solo lo voy a dejar ahí porque esto creo que lo vamos a retomar después. Cuando Pedro menciona que el bautismo de ahora, ese sí salva, no está mencionando una práctica en particular. Está haciendo referencia a la explicación que Pablo hace en Romanos 6 del significado del bautismo, que la vamos a ver más adelante, repito. Porque nota lo que dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. No es quitando las inmundicias de la carne, no. No es que hay un bautismo que limpia las inmundicias que yo tengo, no. Yo soy salvo por la resurrección de Jesucristo, porque soy inmerso en la resurrección de Jesucristo. Repito, en los tiempos de Noé, ese bautismo condenó, pero ahora en el tiempo de la manifestación de Cristo, el bautismo salva. Pero reitero, no es por el agua, sino por la resurrección de Jesucristo. Dicho de otra forma, no es por lo que tú haces al participar en Él, sino por lo que Dios hizo en Cristo Jesús, que lo resucitó de los muertos y fuimos resucitados juntamente con Él. Repito, no es por lo que tú haces al participar en el bautismo, sino por lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay otro evento en el Antiguo Testamento que lastimosamente nada en el Nuevo Testamento lo señala, pero es muy interesante que es el evento que más elementos contiene del bautismo nuestro, del que hoy practicamos, de la forma popular como hoy lo entendemos. Y no vamos a tocarlo en profundidad, simplemente lo menciono. Y es el ejemplo de lo que sucedió con el sirio Naamán, este general sirio. Si quieres, si no te suena, Naamán, ¿y ese quién es? Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, está su historia, la puedes leer después, ¿cierto? No nos vamos a ocupar de eso ahora. La historia es que este es un general sirio que es leproso y va ante el profeta Eliseo para que lo cure, ore por él, o haga algo y lo cure de la lepra, y Eliseo lo manda al Jordán.
a que se sumerja en el Jordán 7 veces. Y quiero que notes los elementos que hay en esa historia que tienen correlación con el bautismo nuestro ahora. Es muy interesante que Eliseo manda a Naamán al Jordán, el mismo río, las mismas aguas donde cientos de años después Jesús, el Hijo de Dios, sería bautizado. Pero Naamán es leproso, recuerde. Y la lepra es una enfermedad que en la Escritura representa el pecado. Y es leproso, pecado, y al sumergirse en las aguas 7 veces, un número asociado a la perfección de Dios, el hombre sale y es limpio. O sea, su lepra, su pecado ya no está en él, ¿cierto? Y sería fascinante que algo en el Nuevo Testamento dijera ahí la historia de Naamán, pero no. Sin embargo, lo quería mencionar porque aunque este relato tiene todos los elementos que fácilmente asociamos con el bautismo de hoy, no parece apuntar al bautismo que reconoce el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero bueno, dejémoslo ahí. Tenemos el evento de la nube, el evento del cruce del Mar Rojo y el evento de Noé, ¿cierto? El diluvio, como tipo sombra de lo que ahora tenemos en el nuevo pacto con el bautismo. Ahora, el bautismo no era algo nuevo en los días de Jesús. La gran mayoría de religiones paganas tienen ceremonias similares a las que se practican en el judaísmo y posteriormente practicó el cristianismo con la ceremonia del bautismo. Entonces, ¿qué tienen en común? Que estas ceremonias asociadas al bautismo siempre están relacionadas con purificación. Alguien que es impuro participa de un ritual de limpieza y es purificado. Incluso en esa línea lo encontramos dentro del judaísmo, ¿no? Muchas purificaciones ceremoniales del judaísmo tienen que ver con lavamientos. Por ejemplo, una mujer daba a luz y el hecho de que sangraba y todo ese tipo de cosas en el parto y todo eso, quedaba impura. Debía lavarse y ese lavamiento la purificaba. Nota, está impura, se lava y queda purificada. Pero qué curioso, el sacerdote entraba al altar, derramaba la sangre sobre el altar, un acto sagrado, y tenía que salir y lavarse. No ha hecho un acto impuro, sino un acto sagrado, pero tiene que lavarse para purificarse también. Y no necesariamente el lavamiento es posterior a un estado de impureza o de inmundicia. No. Por eso te decía, hay muchos rituales de lavamientos dentro de la práctica del judaísmo, pero más adelante, y aquí sí no hay un momento en la historia en que se pueda decir, aquí nació, pero surgió un bautismo que ya es conocido en el tiempo de Jesús y que se le llamaba el bautismo de los prosélitos. Y es probablemente lo más parecido al bautismo cristiano de hoy. Y algunos piensan que es el antecedente del bautismo de Juan. ¿Cuál era la idea? ¿Recuerdas? Allí en Hechos 8, este tipo etíope que viene hasta Jerusalén a adorar y todo lo demás. Cualquier persona no judía que llegaba
que le fascinaba la religión que practicaban los judíos, la adoración a Yahvé, a Dios, a Jehová y todo esto, y decía, yo quiero hacer parte. Entonces, habían dos cosas que se hacía con él. Uno, se circuncidaba, y la segunda, se bautizaba. Entonces, eso es lo que se llamaba el bautismo de prosélitos. Incluso había toda una reglamentación para esto. Por ejemplo, si una familia llegaba y los hijos eran menores de edad, entonces el papá podía, al bautizarse, declarar que quería que sus hijos también fueran bautizados. Pero si los hijos ya sobrepasaban los 13 años, entonces ellos eran los que debían decir que querían hacerlo, si no, no se podía. La otra cosa es que una familia llegaba, extranjeros, se hacían judíos a través de la circuncisión y el bautismo. Los hijos que nacieran después de haberse bautizado no tenían que bautizarse, ya nacían dentro de la cobertura religiosa, por así decirlo. Entonces, estos elementos tenían que ver con ese bautismo de prosélitos, que, vuelvo y repito, era conocido en el tiempo de Jesús y que algunos piensan que pudo ser el antecedente directo del bautismo de Juan. Pero cuando surge el bautismo de Juan, porque ya aquí entramos en esta parte final de nuestra reflexión, quiero centrarme en el bautismo de Juan y en la correlación que tiene con el bautismo cristiano, ¿sí? Porque indiscutiblemente podemos hablar de bautismo de prosélitos, podemos hablar del cruce del Mar Rojo, podemos hablar de las ceremonias de lavamiento, pero el antecedente más directo que tiene el bautismo cristiano es el bautismo de Juan. Es el bautismo de Juan. Entonces, cuando Juan aparece bautizando en el Jordán, no es la pregunta de la gente no es, uy, ¿eso qué es? No, la gente ya conocía el bautismo como tal. Esa práctica ya la gente la reconocía. Nota, el cuestionamiento alrededor del bautismo de Juan es, ¿y usted quién es? ¿Y usted por qué hace eso? O sea, Juan tiene tanto impacto en lo que hace que muchos llegan a asociarlo con el Mesías. Entonces el asunto no es, ¿y eso que está haciendo Juan qué es? Eso de llevar a la gente al Jordán y bautizarlo, ¿eso qué es? No, la gente conocía que era un bautismo. La pregunta era, ¿y usted quién es? ¿Y usted por qué hace eso? Porque a diferencia del bautismo de prosélitos, Juan bautizaba a judíos. Y la idea del bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y de preparación. ¿De preparación para qué? Para la manifestación del reino en el Mesías. Por eso les dice, yo no soy, pero yo vengo ¿a qué? A preparar el camino, ¿cierto? Entonces, el bautismo de Juan tenía una connotación más allá del bautismo de prosélitos, donde, repito, la idea es que alguien extranjero, identificado con la religión judía, la adoración a Dios, quería ser parte de. No, el bautismo de Juan es diferente. Alguien que ya estaba dentro del judaísmo, a los judíos mismos les está diciendo, ustedes arrepiéntanse para que preparen su corazón y puedan estar listos para la venida del Mesías y la manifestación de su reino. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Te decía que el bautismo cristiano tiene su primer o su más cercano antecedente en el bautismo de Juan. Recordemos que Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto. Con Juan se baja el telón de todo lo tipológico y se corre el velo para dejar ver la realidad de Cristo. Por eso no es que menospreciamos las otras referencias que hay en el Antiguo Testamento, pero sin duda la experiencia de Juan el Bautista,
Es la más cercana y donde hay más elementos que podemos reconocer. Ahora, a ver. Yo no sé si llamarlo mi teoría o mi reflexión. Y es que particularmente creo que por ser tan cercano el bautismo de Juan, muchos elementos que hoy contiene nuestra comprensión del bautismo tienen más su fundamento en el bautismo de Juan que en lo que la Escritura dice. Entonces, quiero ponerte un ejemplo. Y quiero citar lo que yo he llamado los elementos tradicionales que el bautismo de Juan le ha heredado al bautismo cristiano. Repito, elementos tradicionales, por favor, subraye esa palabra. Tradicionales, son parte de una tradición. Elementos tradicionales que el bautismo de Juan le ha heredado al bautismo cristiano. Esos elementos que el bautismo cristiano ha tomado del ritual de Juan, incluso ha formulado toda una doctrina sobre el bautismo en torno no a lo que encontramos después en las cartas paulinas o aún en la misma instrucción de Jesús, sino en lo que vemos del bautismo de Juan. Y quiero que veamos algunos detalles de los registros que el Evangelio nos regala acerca del bautismo de Juan. Y vamos a usar como guía el texto de Mateo. Interesante, los 4 evangelios mencionan el bautismo de Juan. Los 4 evangelios, los 3 sinópticos y Juan mencionan a Juan bautizando. Pero quiero que miremos el texto en Mateo, ¿no? Mateo capítulo 3. Miremos a partir del verso 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, Juan asume una forma particular de vestir, de vivir, una dieta muy puntual, ¿cierto? Se ubica ahí en las riberas del Jordán, y de Jerusalén, las aldeas vecinas y de toda Judea, la gente venía hasta él y eran bautizados, confesando sus pecados. ¿Qué elementos hemos tomado del bautismo de Juan? Y otra vez, quiero hacer una aclaración. No quiero afirmar que esté mal. Lo que estoy tratando de invitarlo a hacer es que simplemente los hemos tomado sin reflexionar qué dice la Escritura sobre eso. El primer elemento es el agua. El agua. ¿Dónde bautizaba Juan? En el río, o sea, en agua, ¿cierto? En las riberas del río fue el escenario que él escogió, donde él predicaba, la gente acudía, y entonces la gente era bautizada en el río Jordán. Ahí lo dice el versículo 6 que acabamos de leer, y eran bautizados por él en el Jordán. En el Jordán. Hay otra cosa muy interesante en torno a esto, y es que algunas denominaciones, como la nuestra, por ejemplo, afirman desde aquí que el bautismo válido simple es solamente por inmersión, porque vea, Juan bautizaba en el Jordán. Pero Juan bautizaba en el Jordán, lo que significa que era con agua. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que era por inmersión. ¿Por qué no pensar en que la gente llegaba donde Juan y Juan les echaba agua encima o les rociaba? Otra vez, no estoy diciendo que era así o asá, no, lo que estoy diciendo es que nosotros hacemos afirmaciones que la Escritura no hace.
Es que el bautismo debe ser solo por inmersión, porque es que Juan bautizaba en un río. Sí, bautizaba en un río, pero en ninguna parte dice que era por inmersión. Es más, esto surge de la imagen que tenemos de los gráficos, ¿no? De Jesús ahí con el agua hasta aquí, Juan detrás de él como a punto de esos cuadros del arte religioso de la época medieval. De ahí surge esta afirmación. Entonces vuelvo y repito, no es que esté diciendo que no debe ser así, no, por favor. No estoy así. Lo que quiero decir es que a veces hacemos afirmaciones dogmáticas que la Escritura no hace. En ninguna parte. En más, Pedro predica en Pentecostés, se convierten en 3,000 personas y son bautizados. No dice cómo fueron bautizados. No dice. Si fue por inmersión, por aspersión, por infusión, por regadera, pues no dice. Pero nosotros sí afirmamos que debe ser así. ¿Ves? Eso es lo que quiero invitarte a reflexionar en este tipo de acercamientos a la Escritura. Ahora, el mismo Jesús llegó hasta el lugar donde Juan bautizaba. Repito, parece obvio que es en agua, sin duda alguna, es en el Jordán. Pero no olvidemos la figura del Antiguo Testamento de la nube. El pueblo estaba bajo la nube, cubierto por una nube, y esa es una figura del bautismo sin agua. Pero el punto aquí es que el agua es vital para nuestra formulación de una doctrina de bautismo. Y llama la atención que el mismo Juan, al referirse al bautismo que sería establecido después en Cristo, le quita el protagonismo al agua. En el bautismo de él, el agua era céntrica, era en el Jordán. Pero mira lo que dice en el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nota, hasta el mismo Juan le quita protagonismo al agua. Y vuelvo y repito, perdone que haga esta aclaración con tanta insistencia. No estoy diciendo que es que no se va a bautizar en agua. No. Lo que estoy diciendo es que nosotros de manera dogmática hacemos afirmaciones que la misma Escritura no hace. Parece como si Juan dijera, vea, yo los estoy bautizando en agua, pero en Cristo, cuando Él venga, vea, el agua es lo de menos. La clave es que Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa es la clave. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es el arrepentimiento, la confesión de pecados, ¿no? Voy a distanciarme un momentico de Mateo, aunque también lo menciona, pero Marcos lo hace en forma más específica. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. El bautismo cristiano, y aquí hago otra aclaración, en la gran mayoría de sus expresiones considera que es clave la confesión de pecado y de arrepentimiento en la ceremonia bautismal, por así decirlo, ¿sí? El énfasis aquí es más el asunto de la, por ejemplo, esto no se da en las expresiones religiosas que aceptan el bautismo de infantes. ¿Por qué se bautiza un infante? La idea es como la purificación, está más ligado a los actos de purificación. El infante bautizado para purificación del pecado original. Pero, hay expresiones cristianas, auténticamente cristianas, que hacen bautismo de infantes también, ¿sí? Y pues aquí no opera este asunto del arrepentimiento, pero la idea de que el bautismo es el paso de un genuino arrepentimiento. Incluso hacemos
algo muy lindo en nuestras ceremonias bautismales, y es que le pedimos a la gente que comparta un testimonio de cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora, o cómo va a ser su vida a partir de ese momento. Pero la idea de que el bautismo está asociado con arrepentimiento y confesión es una de las razones por las cuales la gente, al tener la experiencia de nuevo nacimiento, aplaza el bautismo. No, es que tengo por ahí algo pendiente que no me he puesto al día con el Señor, pero yo sé que el Señor me va a ayudar y ya, después de que eso pase me bautizo, pastor. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, tenemos asociado el bautismo con ese asunto de la confesión y el arrepentimiento. Entonces la persona llega, tiene su experiencia de conversión, llega a la iglesia y de lo natural, porque así está en la escritura, es que inmediatamente se bautice. Pero qué complicado. Nosotros vivimos tratando de convencer a la gente que se bautice. Entonces la gente, no, pero es que por ahí tengo todavía una cosita que estoy luchando con eso, pero yo sé que el Señor me va a ayudar, ¿no? Entonces, ese elemento es un elemento que no es claro en nuestra comprensión doctrinal del bautismo. Pero un tercer elemento, entonces mencionamos el agua, el arrepentimiento, la confesión de pecados, pero un tercer elemento es un cambio como resultado de. ¿Por qué lo menciono así? Porque la idea es que yo me bautizo y después de bautizarme, ahí sí, hermano, ahí sí no, mejor dicho, no, es que ya ahí sí la cosa es en serio. Entonces mejor, esa es la otra razón por la cual la gente aplaza el asunto del bautismo. Porque la gente dice, no, es que yo sé que si uno se bautiza ya uno adquiere otro compromiso y entonces, nota, si miras ahí en Mateo capítulo 3, porque esto está inmerso en lo que Juan proclamó. Juan comienza a bautizar y comienza a venir gente, todo el mundo. Venían soldados, venían fariseos, venían publicanos, venía todo el mundo. Y en el verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mira lo interesante, el bautismo de Juan generó tanta atracción que hasta los líderes religiosos, fariseos, saduceos, venían. Y la gente empezó a verlo a él como el Mesías y a preguntarse, hermano, ¿será que este es? Y por eso los líderes religiosos venían, vamos a verlo con nuestros propios ojos. Desde el pueblerino común, el soldado, el publicano y los líderes religiosos, todos querían participar del bautismo de Juan. Entonces Juan aprovecha y les hace una advertencia así a rajatabla como él acostumbraba a hacerlo. Una dura advertencia y le dice, mire, el asunto no tiene que ver solo con una confesión. Porque para bautizarse tenían que confesar primero sus pecados. No, el asunto es que ustedes tienen que hacer frutos de arrepentimiento. O sea, el bautismo estaba asociado a un cambio como resultado de bautizarse. Yo me bautizo y a partir de aquí el asunto es frutos de arrepentimiento. Y por eso te decía, esta es una de esas afirmaciones no dichas. Pero cuando una persona llega a la iglesia y experimenta la conversión, la idea de que el bautismo es el punto de inflexión, ¿no? Es que si ya uno se bautiza, ya la cosa es en serio. O sea, ya yo lo que estoy haciendo ahora sí, que eso que todavía tengo pendiente, no, ya no puedo seguir con eso. O sea, la idea es que si yo me bautizo, ya tengo que coger esto en serio. O sea que antes no era en serio. Pero nota, eso está asociado a esas reflexiones populares, tradicionales, alrededor de la doctrina del bautismo. Y estas tres connotaciones que tiene el bautismo cristiano, que vienen del bautismo de Juan, no son cimiento de este acto sacramental. Repito, vienen del bautismo de Juan, pero no necesariamente son el cimiento del bautismo cristiano. Y quiero terminar en esta noche, antes de que cerremos este espacio en adoración.
quiero terminar destacando tres cosas que sí son vitales y que se derivan directamente del bautismo de Juan. Y quiero hacer simplemente mención de ellas. Elementos vitales. Recuerda que antes te señalamos los elementos tradicionales. Quiero cerrar esta reflexión apuntando a elementos vitales que se derivan directamente del bautismo que presidió Juan. El primero de ellos es la palabra. La palabra. Cuando uno mira Mateo 3, Juan no va al Jordán simplemente a hacer un ritual de limpieza, de lavamiento. Juan va al Jordán a predicar. O sea, ese elemento de Juan, esa ceremonia que Juan llevaba a cabo, estaba presidida por la exposición de la palabra. Nota el capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Está citando al profeta, está citando la escritura, está predicando. Un genuino bautismo tiene que tener una conexión directa con la palabra. No es un acto ceremonial, no es un ritual religioso, es una identificación con el mensaje del reino. Bautizarse no es una ceremonia más, es una conexión real, vital con la palabra que ahora es manifestada en nosotros. Juan predicó a un Cristo anunciado en la palabra. Nosotros disfrutamos en el bautismo de un Cristo manifestado en nuestras vidas. La palabra, primer elemento vital. Segundo elemento vital que viene del bautismo de Juan, el protagonismo del Espíritu. Recuerda el versículo 11, donde Juan desestima el protagonismo del agua y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Otra vez, las relaciones con el Espíritu, no tanto con el agua. Y en esta transición, si se quiere, del bautismo de Juan al bautismo de Cristo, el mismo Espíritu descendió para quitarle el manto ritual y revestirlo de naturaleza espiritual. Recuerda que cuando Jesús va a las aguas, el Espíritu Santo descendió. Es como diciendo: estamos presenciando la inauguración no de un acto ceremonial, sino de un acto de profunda connotación espiritual. Más adelante veremos eso, espero. Y el tercer elemento, entonces te dije la palabra, el protagonismo del Espíritu. Y la tercera cosa que viene del bautismo de Juan es la afirmación de la identidad. La afirmación de nuestra identidad, mejor. Allí en el capítulo 3, versículo 16 de Mateo, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan, el próximo miércoles vamos a tocar específicamente este episodio. Dice el verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y escucha el 17: y hubo una voz de los cielos que decía: ¿este qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es el ritual del bautismo el que te hace hijo. En el bautismo eres afirmado en la identidad que te fue dada. Dios no se asomó desde los cielos para decir: a partir de hoy Él es mi hijo. No, Él es mi hijo. Cuando nosotros participamos del bautismo, no participamos de un ritual que nos hace hijos. El bautismo de prosélitos cogía a uno que no era y lo volvía judío. El bautismo no es que coge a un pagano y lo hace hijo de Dios. No. En el bautismo somos afirmados para manifestar lo que ya somos.
El bautismo no convirtió a Jesús en hijo de Dios, Él ya era. Pero en ese momento manifestó lo que era. Escúchame. Yo espero que podamos alcanzar un poquito más de entendimiento en torno a lo que el bautismo cristiano realmente representa. Pero quiero que te quedes en esta noche con esas tres cosas que hemos mencionado, que vuelvo y repito, son herencia del bautismo de Juan: la palabra, la centralidad del Espíritu y la afirmación de nuestra identidad. Una relación vital con la palabra. Toda la palabra hasta Juan anunció al Hijo. Toda la palabra a partir de Cristo es la manifestación del Hijo. Y eso es lo que tú y yo somos. Como cantábamos hace un momento, la vida de ese Cristo que nos habita, que ahora es manifestada a través de nosotros. Quiero que cierres tus ojos. Y me gustaría invitarte a que no cerráramos esto como una clase más, sino que pudiéramos hacerlo en adoración. Y que pudiéramos unirnos en adoración y pudiéramos responder a lo que ahora, escúchame, a lo que ahora somos. En el bautismo fue afirmada la identidad del Hijo. Hoy tú y yo somos hijos por la obra perfecta de Dios en Cristo. Y este es un lindo momento para recordarlos y afirmarnos en esa verdad gloriosa. Prepara tu corazón para cerrar este tiempo respondiendo en adoración. Padre, gracias. Gracias, Señor. Queremos que por la obra de tu Espíritu, Señor, nuestro entendimiento sea expandido y la gracia de Dios nos permita, Señor, disfrutar de estas realidades gloriosas que son el reflejo de lo que ahora, o a lo mejor la manifestación de lo que ahora somos en Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, la que fue declarada sobre nosotros para salvación y que nos conectó a tu propósito eterno por el Espíritu que ahora ha hecho morada en nosotros y nos habita, y que nos ha hecho tus hijos a través del nuevo nacimiento. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Queremos vivir la realidad de un bautismo que traiga complacencia al corazón de Dios. Que el Padre se complazca en los hijos que somos y que podamos ser la expresión del Cristo manifestado